Un cordial saludo para todos los amigos que ya nos están acompañando aquí en Punto de Encuentro el día de hoy. Nos alegra mucho que nos estén acompañando. Agradecemos su tiempo y que dispensen este espacio para que estén junto con nosotros. Hoy con un tema muy especial que trataremos y es huesos, fuego y libertad. A propósito de esta cuarta entrega que estamos haciendo aquí en BioChannel, tu canal. Te recordamos que ya tenemos 3 programas previamente presentados. Te invitamos para que los chequees y sigas con nosotros esta secuencia tan interesante que hemos estado tratando de presentar a través de estos programas para cada uno de nosotros aquí en estos contenidos. Así que quiero invitarlos para que vayamos de inmediato a nuestra presentación. Miremos de qué se trata el día de hoy este título en su desenvolvimiento: Huesos, Fuego y Libertad. A propósito de ello, quiero recordarles que vamos de manera un poco lenta pero segura en la manera como intentamos aproximarnos al texto de Éxodo. No intentamos hacer exhaustividad erudita, por supuesto, pero tampoco vamos a la carrera. Queremos mirar aquellos pequeños detalles que nos ayudan a enriquecer este contenido de las Sagradas Escrituras. Y hoy comenzamos con el texto que encontramos en Éxodo capítulo 13, versículo 15, que a saber dice lo siguiente: Sucedió que obstinadamente Faraón se obstinó, se puso recio realmente en no dejarlos ir, no dejarlos partir. Entonces Yahvé, quitó la vida a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por eso yo sacrifico en honor de Yahvé todos los machos que abren la matriz, y así redimo todo primogénito de mis hijos. En la entrega anterior estuvimos explicando un poquito esta interesante particularidad de Yahvé quitando la vida a los primogénitos de los egipcios, quienes no se encontraban protegidos por las marcas en los travesaños y los dinteles, pero a su vez protegiendo a aquellos que hacían parte de su pueblo, y especialmente se encontraban en la llanura de Goshen, el gueto de los oprimidos, de los que eran lastimados y agredidos por el pueblo egipcio. Dios está agrediendo muchísimo la concepción de la idiosincrasia divina, de la teología, de la percepción egipcia a través de las agresiones, de las plagas, pero esta décima realmente es fatal. Y básicamente es lo que sucede porque incluye no solo la muerte de quienes son los primogénitos de los hombres, de las personas, sino que mueren también los primogénitos de los animales. Y también estábamos mencionando en aquel momento que los primogénitos de los animales eran objeto cultico de adoración a los dioses de turno, y específicamente de manera muy probable al dios Ra, palabra en egipcio que significa sol, al dios sol. Básicamente esa era la idea general que estábamos trabajando. Pero hoy vamos a seguir porque vienen unos puntos muy interesantes, y por eso te invito para que te conectes con nosotros y compartas este enlace y te suscribas también a este canal BioChannel para que sigas nuestros contenidos. Muy bien, pero miremos qué más nos dice el texto. Noten lo que nos sigue diciendo en los versos 16 y 17. Dice así: Te será entonces por señal sobre tu mano y por filacterias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto. Y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba muy próximo, porque Elohim dijo para sí mismo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se devuelva a Egipto. Vamos a mirar lentamente estos dos asuntos. El primero, la señal que tendrían que poner como enlaces alrededor de sus brazos, pareciera que era la manera como ellos lo iban a interpretar posteriormente desde su perspectiva cultural. Pero a decir verdad, lo que está diciendo el texto en realidad es que la mano, la acción, la obra, la labor implique que se ejecute a conciencia absoluta de que Dios le dio la libertad y la posibilidad de hacer las cosas. Lo otro es el pensamiento, las ideas, la volición, donde nosotros construimos nuestras decisiones. Así que básicamente lo que está pasando aquí es que Dios quería que se recordase ese momento de manera absoluta, que nunca se olvidasen el significado profundo que era los panes sin levadura, los panes ácimos, la señal de la Pesaj, el Passover, el ángel de la muerte que no toca los dinteles ni las puertas que están marcadas, no toca esas casas, el Yahvé que protege, las 10 plagas providenciales, la marcha, las artesas que son los pequeños recuadritos donde hacen los panes, lo que llevan sobre los hombros, la protección del animal específico que vimos hace 8 días, el burro, todos esos elementos circunscritos a la acción de Yahvé tenían que estar recordados para siempre en la mente de los hebreos. Así que tenían que ser una recordación perpetua. Es lo que nos está diciendo.
Acto seguido, en el verso 17 nos dice que Jehová vio que no era apropiado, no era propicio que su pueblo, sus hijos pasasen por la tierra de los filisteos, aunque allí parece que hubiese un shortcut, un atajo. Así que él dice, pues por allí no vamos a pasar. Este asunto va a poner un poquito en problemas a los hebreos, aparentemente, porque van a tener más tiempo de desempeño o más, el trayecto se va a alargar. Pero Yahvé está pensando en cuál es la respuesta psicosocial, emocional del pueblo. Si van a tener que enfrentar una guerra y apenas vienen de ser esclavos, no tienen la capacidad bélica ni la capacidad militar de responder a un ataque. Prefiero que tarden más y yo veo cómo soluciono las circunstancias a que ellos se desanimen. Este Dios está pensando en la respuesta psicosocial general de su pueblo. Es protectivo en todos los sentidos, no solamente en protegerles en la alimentación, en los símbolos, en las liturgias, en la proximidad, no solamente con las plagas, no solamente los libera, sino que piensa, se proyecta en cuáles son las probables dificultades que ellos pueden pasar en el camino, incluso en su psique social. Interesantísimo, siempre mostrando a este Dios que está pendiente de todos esos extraordinarios elementos. Pero sigamos leyendo. Miren lo que dice aquí en los versos 18 y 19. Pasa algo bien interesante en estos versos. Así entonces, o así pues, Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron pertrechados de la tierra de Egipto. Esa palabra pertrechados quizás la pudiésemos traducir un poco mejor como que ellos hicieron pequeñas formaciones militares en la medida que se organizaron para hacer el trayecto desde Egipto hacia la tierra prometida en esa marcha donde ellos no tenían certezas dónde iban a llegar. Es una formación particular. Aquí vale la pena mencionar, perdón, algo muy importante. No encontramos evidencia de que Yahvé le haya dicho a Moisés cómo debía organizar al pueblo en la medida que ellos bajasen o que ellos saliesen de Egipto. Lo que encontramos es que Dios, Yahvé, Elohim, se encarga de todas las circunstancias que ellos no pueden manejar. Lo providencial, lo increíble, lo absoluto, lo que está fuera del alcance de la mano humana, Yahvé lo hace. Pero la organización, el diálogo, la reciprocidad conversacional, el liderazgo, sí se lo relega o se lo propone a Moisés, Aarón y a los 70 probablemente ancianos de Israel. Es decir, que aquí podemos encontrar también una enseñanza muy importante. Dios se encarga de aquello que sea extraordinario. También dirige lo que el ser humano pudiera hacer, pero le permite al hombre un rango de acción donde muestre cuáles son sus capacidades, pero sobre todo cuál es su compromiso y cómo lo va a ejecutar. No se puede esperar que el hombre intente que Dios haga y ejecute absolutamente todo. Y eso es lo interesante también que encontramos con ello. Pero el día de hoy, yo quiero que junto conmigo te concentres en este verso 19 porque aquí va a pasar algo realmente muy interesante. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo, en verdad, de cierto, Elohim os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. En esta historia pasa de todo. La salida de Egipto tiene tantos elementos como personas marchantes. Querer contar una historia solamente en los elementos generales hace que perdamos de vista aquellos detalles chiquititos o diminutos que enriquecen la narrativa del texto de una manera increíble. Y hoy vamos a hacer ese análisis en la medida de nuestras posibilidades para que podamos ver lo extraordinario que está pasando acá. Pero hagamos un pequeño recorderis, un feedback, una pequeña retroalimentación. ¿Cómo es que ellos están saliendo? Pues ellos están saliendo apresurados, a empellones, porque el pueblo egipcio ya no los quiere con ellos. Los ven como ave de mal agüero. Así que tienen que comer a la carrera. Están practicando una nueva liturgia que será la cabeza del año, la Pesaj, el mes de Abib o el mes de Nisan, la Pascua hebrea, porque Yahvé con mano fuerte los ha sacado. Entonces tienen la Pesaj, que es el cordero, tienen las hierbas amargas, tienen el agua, tienen muchos elementos circunscritos a esta situación. Pero también la prontitud, el hecho de que ellos están siendo sacados a la carrera. Lo otro, tienen que sacar, por el hecho de que están apresurados, las artesas o los moldes de los panes junto con los panes dentro de sábanas, corriendo, están saliendo con ellos,
pero también tienen una ley particular, una nueva legislación que está escrita como que se introdujo de una manera atípica, que es que ellos tienen que proteger supuestamente el burro. De verdad que esto es increíble. Este Yahvé está pensando en todo. Si tienes alguna duda de lo que estoy diciendo, tienes que mirar el tema anterior para que sepas de qué estamos hablando. Y eventualmente, pues tienen que llevar las artesas, los panes, los burros, la marcha de los panes ácimos en general, los ancianos, 600,000 hombres de a pie, que significa aquellos que pueden ir a la guerra, y quizás 1.200.000 a 1.500.000 personas que salen de Egipto, de diferentes segmentos de este pueblo, pero especialmente de la llanura de Goshen. Es una marcha que nadie ha visto antes en la vida. Esto realmente es extraordinario, increíble. Pero por si fuera poco, ahora se une un nuevo elemento con el que no contábamos. ¿Cómo nos parece que nos dice el verso 19 que Moisés, el líder de esta marcha, que dice el que Yahvé lo llamó del monte Oreb y que le está diciendo que los lleve, toma consigo los huesos de un personaje que se llama José? Y aquí nos tenemos que detener y hacer unos análisis particulares. Dice que este José en algún momento ha dicho que Elohim les visitaría y por ello necesita que lleven sus huesos de allí donde él morirá con ustedes. ¿Quién es José? José es un hijo de un patriarca que se llama Israel, anteriormente llamado Jacob. José es nieto de Isaac, pero a su vez bisnieto de Abraham. José es un ser muy particular, es especial entre muchos. José tuvo una situación bastante particular. En algún punto de su historia, para resumir este relato, su padre, profundamente encariñado con, en ese momento, su hijo menor, porque más adelante estará alguien que se llama Benjamín, le regala la particularidad de una túnica de colores. Usted podrá decir, bueno, esa túnica de colores, ¿de dónde salió? En un ratito le voy a compartir algo sobre ello. Los hermanos nos cuenta esta historia, este relato del libro de Génesis, que se pusieron envidiosos, típico de las familias que son disfuncionales, pero cómo no si eran hijos de diferentes madres viviendo en segmentos igualitarios y en carpas cercanas, y lo normal es que también uno en la medida que crece pues pelea con los hermanos. Esto tiene muchas dificultades, ¿no? Las familias disgregadas y disfuncionales pues son bastante complejas. Y lo que pasa es que a este muchacho lo tiran en una cisterna, se lo venden a unos transeúntes que vienen en una caravana, termina en Egipto, está trabajando inicialmente con una persona que se llama Potifar, la esposa le pone una trampilla de términos sexuales, el hombre no cae y eventualmente termina encarcelado. Esta historia es quizás uno de los relatos de género novela más interesantes que encontramos en el libro del Génesis. Cuando digo novela hablo del género. Estoy hablando de un género que es completamente legítimo dentro de la literatura universal, para que tengamos eso en claro. Y en esa historia, pues van a pasar tantas cosas increíbles que este José directamente está implicado en el éxodo, porque es que sus huesos van a salir del éxodo y nosotros en el éxodo, perdón, y nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué el visir José, que de esclavo, de hombre tirado en una cisterna, termina siendo, segundo en el reino, visir de Egipto, llamado Safnach-Panea, supuestamente? ¿Cómo hace este hombre, cómo hace para terminar aquí en el relato diciendo Moisés que tuvo que sacar los huesos de él? Esto tiene una razón de ser muy interesante y quiero que pongamos mucha atención. Y para ello necesitamos mirar el siguiente slide. Ahí es donde vamos a ver de qué se trata. Noten lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 24 y 26. Génesis capítulo 50, versículo 24 al 26. Dice José. Después dijo José a sus hermanos, yo voy a morir. Estamos hablando de esa parte que es la postrimería de la vida de José. Él está dialogando con sus hermanos y él dice, pero Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la de Egipto, que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José es un profeta. José está profetizando lo que va a suceder para el pueblo de Israel más adelante. Este José no estará vivo para poder proteger al pueblo porque lamentablemente morirá por razones de vejez y de tiempo, es completamente natural. Pero en su percepción particular, él siente, percibe o recibe un oráculo particular. Yahvé, el Elohim libertador, le advierte que él visitará.
símbolo en el pensamiento mesopotámico del que cambia el destino. Cuando se habla que se visita en la percepción mesopotámica y sumeria, tiene que ver con aquel que cambia el rumbo, los destinos de la vida de quien toca a quien visita. Por eso usted va a encontrar que en Génesis 18, Yahvé visita a Abraham y el destino de Abraham cambia para siempre, porque Yahvé cuando visita, cambia. En la perspectiva de los dioses mesopotámicos, la visita significa la variación del destino. Lo que está diciendo Yusef o José es que Yahvé va a hacer que cambie todo, pero de alguna manera advierte que será esa visita más adelante. En el verso 25 del texto que estamos observando de Génesis 50, dice lo siguiente: entonces José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará, entonces haréis subir mis huesos. Subir, por supuesto, de Egipto hacia las tierras de Mesopotamia, donde originalmente él había nacido. Y en el verso 26 dice, y murió José a la edad de 110 años, una edad bastante avanzada según el texto bíblico, y lo embalsamaron a la mejor usanza de los egipcios. Algo curioso que encontramos aquí en esta narrativa es que el escritor de Génesis, muy probablemente, asumimos por supuesto que es Moisés, no se le escapa este detalle. Las costumbres del amortajamiento egipcio, los tanatólogos, los expertos en manejar los cuerpos en Egipto, eventualmente lo embalsamaron, por supuesto, porque él era un visir de Egipto y fue puesto en un ataúd de Egipto. Hoy lo llamaríamos probablemente, un sarcófago. Recibe los honores de los egipcios, es amortajado al mejor estilo egipcio, pero él quiere que su cuerpo vuelva, regrese a las tierras de las cuales él salió. ¿Ok? Esto es muy importante. Pero ¿por qué está diciendo esto José? ¿Por qué será? Antes de eso, de que lleguemos a una explicación bíblica tratando de encontrar ese orden particular que tiene el texto para tratar de comprender las razones que tiene José por las cuales quiere que sus huesos sean regresados, dice el doctor William Foxwell Albright, W. Albright, lo siguiente, junto con otros eruditos altamente respetados en esto de la datación veterotestamentaria o del Antiguo Testamento, la cronología bíblica del Antiguo Testamento, la palabra que significa veterotestamentario. Merritt Unger, John Rea y Gleason Archer, ellos dicen lo siguiente. Esto es bien curioso. A propósito de la validación histórica del personaje llamado José, ellos asignan los días de los llamados Ixos para la estadía de José en Egipto. Esto lo pondría en torno al 1782 antes de la era común o antes de Cristo, al 1570 antes de la era común o antes de Cristo. Esto daría realmente un aproximado que ubicaría de manera extraordinaria al visir José en un punto específico de la llamada era patriarcal que coincide con el relato bíblico. Bueno, pero vamos a ponerlo en perspectiva, quizás para que lo podamos entender. ¿De qué nos estás hablando, Mario? Bueno, estamos hablando de que necesitamos ubicar desde la perspectiva cronológica egipcia dónde pudo estar este personaje que se llama José, del cual no tenemos, a decir verdad, un escrito directo en la escritura jeroglífica egipcia, en los análisis históricos egipcios, pero sí tenemos evidencias en algunos documentos bíblicos y no bíblicos que nos darían a nosotros probabilidades de la existencia de este personaje si no utilizáramos las escrituras. Pues básicamente estamos hablando de la era patriarcal, una era que quizás está a partir del año 2100 al 1800 antes de Cristo, a 1700 antes de Cristo, para que lo tengamos en cuenta. Este José es puesto en una etapa que se conoce como la era de los Ixos. Los Ixos fueron, desde la perspectiva histórica, unos migrantes mesopotámicos de origen semítico que llegaron a la parte nórdica de África, efectivamente a lo que se llama hoy Egipto, en su momento era Egipto, hacia las llanuras ricas del Gosén, hacia las partes del delta del Nilo. Por allí se van a sentar estos personajes llamados los Ixos. La particularidad de la existencia de estos Ixos se lo debemos a los comentarios que hace Flavio Josefo comentando sobre un historiador egipcio altamente interesante que se llama Manetón,
quien los ubica allí y es quizás uno de los historiadores más interesantes que encontramos que nos permiten hacer una ubicación geográfica, política, pero sobre todo, cronológica de los eventos históricos del pueblo egipcio. Eventualmente tenemos a este José que podemos ubicar en la era patriarcal desde la literatura no bíblica. Ahora, dentro de la literatura bíblica, nos muestran que hay una probabilidad de que los antecedentes o la escritura o las evidencias extra bíblicas empalmen de alguna manera con la evidencia bíblica y entonces tenemos, perdón, una alta probabilidad histórica de la existencia de este personaje llamado José. Pero a ratito les muestro también una curiosa evidencia en términos de su vestimenta que va a ser bastante interesante. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque también en nuestro programa Punto de Encuentro nos interesa la validación histórica, arqueológica, geográfica y sobre todo de validación científica de las Sagradas Escrituras, no pretendiendo que la Biblia tenga que ser explicada a través de la ciencia, pero cuando los elementos convergentes de la ciencia, la arqueología y la historia nos muestran que hay un norte que puede validar las escrituras, pues es absolutamente legítimo que lo utilicemos. Miremos este siguiente slide para que vean algo curioso. Y yo creo que ustedes ya lo están notando. Acércate un momentito a la pantalla y date cuenta que por allá hay un amigo del cual hablamos en nuestra presentación anterior. Si lo ves en la parte de atrás de los personajes, correcto, ya lo pensaste. Es un burro, así es, un hamor, como se dice en hebreo. Es un asno. Los asnos hacen parte importantísima en la historia del pueblo egipcio. Y ahí está, nuevamente. Este mural hermoso que encontramos aquí, que es real, no es una representación, es real, se calcula entre el año 2000 al año 1900 antes de Cristo, antes de la era común. ¿De qué se trata eso, Mario? Lo que usted está viendo allí, junto conmigo, se llaman visitantes cananeos, Ixos. Yo quiero que usted recuerde algo muy interesante. ¿Recuerda usted que en la narrativa del Antiguo Testamento en Génesis, Jacob, después llamado Israel, le da a su hijo una túnica de colores? Observe usted qué tipo de vestimenta tienen los Hicsos, estos visitantes cananeos del 2000 al 1900, 1800 antes de Cristo, que incursionan desde los pueblos semíticos, desde Mesopotamia hacia Egipto. Si notan la ropa, efectivamente, son túnicas coloridas, lo que implica que quien haya escrito el Génesis eventualmente conocía perfectamente cómo funcionaba esto para ellos. Qué curioso, ¿no? Llama la atención. Ahí estás viendo esta hermosa representación que se encuentra en la tumba de Qumhotep II, allí donde estás viendo tú esa fechación. Pero bueno, esto es una evidencia arqueológica que nos pone a pensar de alguna manera. Pero sigamos, porque el texto todavía tiene muchas riquezas que nos va a permitir entender. Ahora, en esa pregunta y cuestionamiento que nos hacemos, un pueblo que está saliendo de Egipto, estas historias que los están acompañando, su cultura, su cosmovisión, es decir, la manera como están interpretando el mundo, el hecho que ellos se asumen descendientes de Abraham, hijos del Dios eterno, protegidos del Yahvé de los hebreos. Entonces, por supuesto, hay que entender por qué razón la importancia de que la narrativa del Éxodo incruste e incluya los huesos de José en la marcha que sale de Egipto rumbo a la tierra desconocida, donde ellos van a ver que Jehová está de mano de ellos. Pues bien, quiero que noten junto conmigo una particular bendición que establece Jacob sobre su hijo José. Y la encontramos allí, en Génesis 49, versículo 22 y 26 al 26. Ve conmigo. La hilación que estamos tratando de ejecutar es, ¿por qué razón en la marcha del Éxodo, además de hablar de tantos otros elementos que hemos visto en la secuencia de los temas que se han tratado en Punto de Encuentro, hoy el elemento a analizar son los huesos de José? ¿Qué importancia tiene José? ¿Por qué es tan relevante este personaje? Muy bien, nota lo siguiente. Génesis 49, 22 al 26. En la bendición final de Jacob, de Israel a sus hijos, quiero que notes todo lo que Jacob se desgastará para presentar la bendición final sobre José. Retoño fructífero es José.
retoño fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos trepan sobre el muro. Lo amargaron, le tiraron flechas, asaetaron, y lo aborrecieron los arqueros. Mas su arco permaneció firme, y fueron fortalecidos los brazos de sus manos por las manos del fuerte de Jacob. De allí el pastor, la piedra de Israel. Por el Dios de tu Padre, quien te ayudará, por el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, que te bendecirá con bendiciones desde los cielos allá arriba, con bendiciones de la profundidad desde abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite extremo de los collados eternos. Ninguno de los 12 hijos de Jacob, llamado en ese momento ya Israel, podrá recibir una bendición con las características que recibe José. José es particular entre todos. Lo llama retoño fructífero, fructífero de la fuente, cuyos vástagos trepan sobre el muro. Esos vástagos que estarán mucho más allá de las mismas tierras o terruño del cual él proviene. José será diferente como pocos y grande como ninguno. José es extraordinario. Tiene una construcción ética, una percepción moral que es quizás sin parangón en el Antiguo Testamento. Pero donde quiera que pisa, hay bendición en la vida de José. José es tan particular en las Escrituras como el mismo texto que lo consagra. Y allí, en esa escritura, su padre le da una bendición particular. Él es diferente. José pasó amarguras, fue asaetado, fue apuñalado. Sus propios hermanos dispararon flechas contra él y lo aborrecieron los arqueros. En esta hermosa construcción de la poética hebrea, le está diciendo a manera de metáfora todos aquellos sucesos y aspectos en los cuales él sufrió. Pero su arco, con lo que él se defendía, que era su carácter, no era un arma externa, se mantuvo firme. Fueron fortalecidos los brazos de sus manos por las manos del fuerte de Jacob, el fuerte de Israel. El fuerte es Yahvé, porque Jacob es criatura, pero el que le da fuerza es Yahvé. Y sigue diciendo, de allí el pastor, la piedra de Israel. Le está mencionando al Señor José que lo ve como si fuese un pastor, como si fuese una piedra, como si fuese un guía, como si él fuese a llevar a Israel en el futuro a un lugar donde ellos no pudiesen conocer. Luego en el verso 25 dice, por el Dios de tu Padre, quien te ayudará. El Dios de tu Padre será el Shaddai, el Todopoderoso. Qué curioso que el Shaddai, el Todopoderoso, es básicamente el que con todo poder, omnipotencia y logro le es posible sacar a Israel de Egipto con 10 plagas providenciales y portentosas. Dice que lo bendecirá con bendiciones desde los cielos, desde arriba, desde abajo, desde las profundidades, de los pechos que lactan y de las matrices que dan hijos. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, y tu bendición estará hasta el extremo límite de los collados eternos. Será más allá de los linderos de la Mesopotamia que conoces, del mundo al cual tú proteges. Un nombre particular, José, un protector del mundo antiguo, sus decisiones, su inteligencia y su pensamiento. Salvarán generaciones completas, no solo de Egipto, sino de todos los países circunscritos y que estaban completamente colonizados por Egipto. Sabrá manejar el grano, el trigo, la cebada, los animales. Aprenderá y dará lecciones de administración que trascienden la historia. Enseña que la riqueza sobrepasa cualquier situación cuando se aprende a administrar la pobreza más que a tener riqueza. Es increíble, José, de verdad. Es inspirador leer la historia de José y tiene una bendición particular. Y ahora el pueblo, en la marcha de los panes ácimos, saliendo de Egipto, tiene que llevar los huesos de José. José pidió que los llevaran, pero es que José tiene una bendición particular y el pueblo lo sabe. José es diferente. José no es parte del tumulto, y qué pesar tener que decirlo, pero José es tan absolutamente distinto a sus hermanos que no es que quiera necesariamente ser diferente para compararse de manera odiosa o particular. Lo que pasa es que lo es y no hay lugar a duda. Lo que él hizo es único, su carácter es diferente. Será tan poderoso que puede eliminar a sus propios hermanos luego de que lo venden, pero prefiere que el arma más poderosa que tiene es el perdón, y dejará un legado en la historia increíble. Los huesos de ese hombre tienen que salir también en la marcha, porque es un símbolo inalterable del carácter de un hombre que representó a Yahvé. Es vidente,
es profeta, perdona, es un visir, fue un hombre visionario, dejó un legado. ¿Cómo dejarlo atrás? Él hace parte de este pueblo en sus asuntos más intrínsecos y profundos. La ética, la moral, las construcciones sociales del civismo estarán circunscritas al pensamiento de José en la recordación escrita que hará Moisés. Así que no podemos pasar por alto a José. Sus huesos tienen que salir con nosotros y quien los saca es Moisés. Pero aún hay más para que lo entendamos de una manera muy particular. ¿Cómo nos parece, de manera bastante interesante, que este José, en la postrimería de la vida de Moisés, vuelve y aparece? Este José no se queda allí quieto. Este José está en la marcha. Él está saliendo, pero muerto. Son sus huesos. Símbolo representativo de un pueblo que se niega a que aquello que le deja un legado quede en la parte de atrás. Nunca lo que vale la pena lo dejas en la retaguardia. Aquello que es digno, aquello que vale la pena, aquello que merece ser imitado, lo pones al frente. Y eso es José. Así sean sus huesos. El niño que tenía la túnica de colores, el hombre que salvó al mundo del hambre, el hombre que perdonó a sus hermanos, el caballero que fue visionario, el de la bendición extensa de su padre Jacob, pues allí va también en la marcha de los dolidos, de los agredidos, de los que sienten que no tienen esperanza, de los del gueto de Goshen, de sus mismos descendientes hebreos. Ahí están, con José. Nunca podemos abandonar aquellas cosas que nos dejaron a nosotros el más extraordinario legado de lo bueno, lo digno, las buenas costumbres y lo que nos genera recordación positiva. Él también era, aunque en huesos, un símbolo extraordinario de lo que vale la pena repetir. Y no se puede dejar atrás. Nunca tú y yo podemos dejar atrás, por equivocados que estemos, aquello que es digno de ser repetido. Y José va adelante. ¿Con quién? Con Moisés. Con dignidad lleva los huesos de quien fue grande como ninguno y humilde como pocos, inteligente como muy pocos también en la historia de la antigua Mesopotamia y Egipto. Pero ahora Moisés, siglos después, perdón, corrijo, años después, va a escribir lo siguiente y me parece enigmático e interesante. Y quiero que junto conmigo lo leas. ¿Por qué fue importante José? José será importante porque estuvo antes que estuviesen esclavizados durante los 215 años en Egipto. José, según nos comenta a nosotros el libro de Génesis, fue el que pensó, el que gestó, el autor intelectual de que la llanura de Goshen fuera el asentamiento hebreo más grande del mundo antiguo. Era un pensador increíble. José, ahora, está saliendo con sus huesos, son sus huesos, ya no es él, pero es el símbolo de quien sale. Él pidió que por favor se lo llevaran, porque él dio una profecía, Yahvé les visitará, y el día que los visiten, muestren respeto por mis despojos y llévenme con ustedes, no quiero quedar atrás, ni siquiera lo que sean mis huesos. En Deuteronomio capítulo 33, verso 13 al 17, en esta narrativa pasa algo bastante interesante. Mírala junto conmigo. Yo quiero que notes qué está pasando aquí. Aquí ya tenemos a un Moisés envejecido, con sus fuerzas disminuidas. Ya le ha sido advertido que tiene que subir a la cumbre del Pisga, al monte Nebo, porque allí fallecerá. Él ha desobedecido a Yahvé y él va a dormir. Él va a volver a sus padres. Es la expresión que utilizan los mesopotámicos para decir, seremos enterrados donde están los cuerpos de nuestros padres. Nuestros restos serán puestos al lado de los huesos de nuestros padres. Es una expresión que tenía literalidad, pero también metáfora. Era una expresión de la muerte. Y antes de morir, llama la atención que Moisés hace una endecha refranería o una serie de trovas poéticas hebreas a propósito de los hijos de Jacob, los hijos de Israel, pero particularmente él se detiene años después. Aquí ya ha pasado el éxodo, aquí ya han atravesado el Mar Rojo, aquí ya están asentándose para poder pasar lo que es el Jordán. Él no lo pasará, los llevará Josué y Caleb como caudillos para que ayuden al pueblo a atravesar y tomar las ciudades circunvecinas. Pero en este punto particular,
quizás en una reflexión bastante profunda, recordando cuál fue esa marcha extraordinaria, esos eventos increíbles, desde el monte Oreb, cuando Yahvé lo llamó en la zarza ardiente, pasando por sus entrevistas dolorosas y agresoras, en las cuales fue hostilmente tratado por Faraón, las 10 plagas providenciales, los clamores, las quejas, los murmullos, las murmuraciones y las agresiones del pueblo, pues Moisés está en una reflexión profunda. Moisés está recordando también a sus ancestros, está recordando a Israel y por supuesto a los padres de las 12 familias tribales de Israel. Y nombre por nombre, él va a dar diferentes conceptos. Pero qué curioso que cuando llega a José, en esos momentos previos antes de su muerte, Moisés dice lo siguiente, nótalo, el mismo Moisés que recordó la solicitud de juramento que hizo José a sus antepasados, que si salían de Egipto, por favor, sus despojos no los dejaran allá, llévenme con ustedes. Ese mismo, años después, vuelve y lo recuerda y dice lo siguiente, de José, bendito por Yahvé sea su tierra, con la excelencia del rocío de los cielos y con el hondo manantial que yace abajo, con el raudal de los frutos del sol y con el raudal de la germinación de las lunas, entendiendo que para ellos las lunas eran las que les permitían entender los momentos de las siembras, con las cumbres de los montes antiguos y con la abundancia de los collados eternos, de los linderos, de las fronteras, de cómo crecerá nuestro pueblo, de cómo seremos grandes como ninguno. En el 16 dice, y con el raudal de la tierra y su plenitud. En fin, el favor de aquel que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Yo no sé si usted está entendiendo lo que está pasando aquí. Deténgase un momentito conmigo, perdón, en el 16. Usted va a entender que aquí está pasando algo muy increíble. Moisés, mientras está con unas cabritas o quizás corderos, apacentándolos en algún punto perdido de la península de Arabia, es alcanzado por un Dios que se llama Yahvé. Dice ser cuando se le presenta, soy el Yod-He-Vah-He, las 4 palabras sagradas del mundo hebreo. Se presenta de una manera singular y única. Es Dios como ninguno, es extraordinario, pero se le presenta de una manera mística. Es una zarza que arde, pero no se consume. En la bendición final, cuando Moisés se acuerda de José, es al único al cual le incluye la recordación de la zarza, como si Moisés trayese un hilo temático específico que une de manera fina quién era José y quién es el de la zarza. El que me llamó de la zarza se llama Yahvé, dijo ser Elohim, y me dio la providencia de poder liberar un pueblo con su mano fuerte, 10 plagas providenciales, un mar que se abre y lo inesperado que está a la expectativa de ser alcanzado. Ese Yahvé es único. Pero ahora, cerca a mi muerte, yo estoy recordando, bendito sea José. Bendito sea José nuevamente. Grande, increíble en las alturas, manantial de bendiciones, raudal de frutos, germinación de trigo y de cebada, riqueza para los pueblos. Bendito seas, José, el favor de aquel que habitó en la zarza, el que me llamó a mí, la gracia del que a mí me llamó y que yo no merecía ni pisar el polvo donde él estaba y por eso me dijo que me quitara los calzados de mis pies. Pero ese que habitó en la zarza, vuelva y te bendiga, venga sobre la cabeza de José y sobre su coronilla esté, o él venga sobre la coronilla de aquel que ha sido elegido entre sus hermanos. ¿Cómo veía, según Deuteronomio 33, 13 al 17, Moisés a José? Como un ungido. José era el elegido de Yahvé. José era el que merecía que Yahvé pusiera su mano sobre su cabeza, porque Yahvé es el que habitaba y el que habita eterna y perpetuamente la zarza donde están los llamados para la libertad. Por eso Moisés sabía que tenía que sacar los restos de José.
José fue el profeta visionario que les dijo, un día Yahvé les visitará, Yahvé volverá. Y visitar en la perspectiva mesopotámica, recuerdan, era el que al llegar cambia el destino. Yahvé volverá a cambiar el destino de las criaturas y ustedes serán cambiados por el poder de Yahvé. Bendito seas, José. En los momentos finales de la vida de Moisés, la bendición más extensa, más preciosa, más larga, más significativa y la bendición espiritualmente más profunda la establece el Señor Moisés sobre la recordación de José. Pero José está muerto, pero no tampoco. ¿Cómo es eso, Mario? Lo que pasa es que José está muerto como persona y los muertos nada saben, ni su memoria ya está más entre nosotros, pero su legado, lo que él hizo, lo que significa para el pueblo ser el elegido de Yahvé, el que bendijo a la nación hebrea, pero también a la nación egipcia, el protector del mundo en la hambruna, sea bendito y Yahvé ponga su mano sobre su cabeza. ¿Por qué razón, Moisés, antes de morir te acuerdas de José? Porque lo que vale la pena ser recordado siempre tiene que estar en la marcha, en la parte de al frente, en el liderazgo. Nunca vendas tus principios, nunca cambies tus valores, nunca dejes de bendecir al que merece ser recordado y nunca tengas a poco ni a menos al que hizo la diferencia. José sea bendito, saliendo así sean con sus huesos de Egipto, así esté muerto, y sea bendito, así siga muerto, en este momento en que también voy a morir, pero sea bendito porque lo que hizo él y el legado que dejó no lo tiene nadie. Y él es el elegido, the chosen, el elegido entre sus hermanos, el elegido por Yahvé. ¿Y por qué? Porque José, Yusef, también eligió a Yahvé. Y miren la parte final tan hermosa, como primogénito de buey sea su gloria. Fuerte, poderoso. 2 cuernos de búfalo sean sus cuernos. En el mundo antiguo los cuernos significaban poder. Y acorné con ellas las naciones, todas a una, hasta los confines de la tierra. Necesitamos que José sea la punta de lanza de este pueblo, su moral, su ética, su pensamiento, su administración, sus ideas, que son como ninguna, sean la más grande inspiración de un pueblo que necesita que alguien les diga cómo vivir, cómo soñar, pero sobre todo, que nunca permita que se muera su inspiración. Bendito sea José. Qué linda esa manera de tratar Moisés, el legado de un hombre que vivió para Yahvé hasta sus últimos días. Y Yahvé dijo, Moisés, ven para acá, los huesos de José. Y antes de morir, háblame otra vez de los huesos de José y de quién fue José. Jamás permito que se olviden de quienes valen la pena y quienes han sido mis amigos. Y ahora entendemos por qué en la marcha donde están los panes, las artesas, los burros, los ancianos, los 600,000 de a pie, los niños, los ancianos, los 1,200 a 1,500 marchantes. Quizás en la parte frontal hay un hombre llamado Moisés con su hermano Aarón y su hermana María, que delicadamente llevan un cofre, un féretro, en el cual están los huesos de un muerto, pero cuyo significado es profundo, al punto increíble que hasta el mismo momento, años después de Moisés estar cercano a la muerte, debe recordar quién fue José. Qué increíble esto. Bastiones extraordinarios que Dios ha tenido en la historia. José estuvo en la marcha de la liberación, ya no vivo, pero sí como un legado. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es el mío? Pero para que entendamos, para finalizar esto tan lindo que encontramos hoy, en esta historia extraordinaria, veamos cómo finaliza esta historia el día de hoy. Pero no sin antes mencionar esto que nos dice este autor de origen peruano, un extraordinario exégete, indagador de las escrituras que se llama Merlin Alomía. El doctor Alomía, de acuerdo con esta perspectiva, nos dice lo siguiente en su hermosísimo estudio, lo recomiendo, lo puedes encontrar en internet si deseas, ahí está, tómale el pantallazo, chequéalo, toma nota, si lo quieres bajar, de Alomía, Merlin José, el arquero del Todopoderoso, un estudio exegético de Génesis 49, 22 al 27. El canto
que le hizo Jacob a su hijo José. Bellísimo. Acabamos de tocar solo una pequeña vislumbre, pero léelo. Inspirador hasta los huesos. Notablemente dice el señor Merlin Alomía, haciendo esta comparación particular que hace poco les estoy compartiendo sobre las postrimerías, la muerte cercana de Moisés y la recordación del legado de José, dice, notablemente en la bendición enunciada por Moisés a Israel, en su despedida al pueblo que dirigió por 40 años y antes de subir al Nebo, el líder Moisés le dedica la bendición más extensa precisamente a José. El mismo Israel reconoció que José había sido santificado por Dios. Aquellos que son amigos de Dios deben ser recordados y son legado eterno por el mismo Dios. Y ahora ese pueblo marchante va a encontrar burros, huesos, panes, artesas, pero ojo que falta un elemento, fuego. Y ahí está. Quiero que lo noten junto conmigo en la siguiente presentación. En Éxodo, volvamos a Éxodo, porque seguimos en la marcha. Esto todavía tiene mucha tela para cortarle. Luego, el pueblo de Israel, ya llevando los huesitos de José, ese nuevo ingrediente precioso en la marcha del pueblo saliente, partieron de Sucot y acamparon en Etán, al extremo del desierto. Y Yahvé marchaba delante de ellos. ¿Quién es el líder? ¿Quién estaba delante? Yahvé. ¿Y quién estaba detrás de Yahvé? Moisés. ¿Y quién estaba con Moisés? Aarón. ¿Y quién lo acompañaba? María. ¿Y a quién llevaban? Los huesos de José. ¿Y quién estaba junto con ellos? El pueblo de Israel. ¿Y qué llevaban ellos? Los panes ácimos en sus sábanas con los moldecitos, las artesas y los burritos. ¡Qué marcha increíble esta! Y Yahvé marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Mira qué bello. Una columna protectora, un filtro UV para evitar que les diese algún tipo de daño o cáncer de piel o que los molestase el sol, para evitar la fatiga, para que no se les deshidrataran. Ese Dios cercano, profundo, lindo, mimoso, cercano, que añoña a las personas, que les dice estoy para ti, para ser abrazador. Yo quiero que entiendas que te amo, para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Porque cuando Yahvé llama a sus hijos, Él sabe perfectamente que se tienen que apresurar, que la salida es inminente y que la prontitud es la palabra clave. Yo protegeré, yo seré el Dios de ustedes, seré la sombra, la sombrilla, les daré la nube que no les dé sol, estaré con ustedes, yo los abrazo de día, yo los cuido en la mañana y los apapacho de noche. Les doy el fuego para que caminen, para que sepan que nunca están solos. Y esta manera magistral y preciosa, como culmina este texto en el verso 22, perdón, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Nunca los abandonó, siempre estuvo con ellos, siempre fue la sombra cuando necesitaban que estuviese para la fatiga, y siempre fue la luz cuando la oscuridad amenazaba sus temores. Siempre estuvo para abrazarlos, nunca los abandonó. Pues este Dios que tiene en cuenta los panes ácimos, que genera liturgias, que hace las recordaciones a través de la Pesaj, que les dice que incluso los moldecitos de los panes o las artesas no los deben dejar atrás, que los pongan dentro de sus fundas, dentro de sus sábanas, que se los lleven sobre los hombros. Este Dios que protege a los burritos, pero que también de manera extraordinaria protege el legado de unos huesos muertos, pero con un profundo significado. Y les dice, no olviden lo que hizo él, fue mi amigo, y necesito que lo recuerden y que siempre lo lleven consigo. Es este Dios pedagógico, activo, de aprendizaje significativo. Pero ¿qué rayos son unos huesos muertos? Es la recordación del respeto, de lo que es el legado de alguien que hizo algo que no pueden olvidar. ¿Cuál es el legado tuyo y cuál es el legado mío? Apreciado amigo, apreciada amiga que me acompañas el día de hoy aquí en Punto de Encuentro. Yo no sé qué haya pasado con tu vida, si sientas que hay un legado bueno o malo que hayas dejado. Yo te puedo garantizar que junto conmigo y muchos de los que estamos aquí, tenemos que aceptar que buena parte de nuestras acciones quizás no sean dignas de ser repetidas
y muchas de ellas personalmente las recuerdo con el ánimo de no poder tenerlas o no querer tenerlas más en mi memoria, por el daño, por el error, por lo que quizás nunca quise hacer, pero efectivamente pude equivocarme y de hecho lo hice. Pero amigo, amiga, yo quiero que entiendas en esta noche lo siguiente, indistintamente de tu error, de tu caída, de tu fracaso, de tu torpeza, de aquella equivocación, de aquello oscuro, tenebroso o temeroso en tu vida antepasada o pasada, tu vida pasada específicamente, corrijo. Eventualmente yo quiero que entiendas que Dios dice, quiero que tú también seas un bastión digno de ser seguido. Yo quiero que tú sigas el legado de José, porque yo honro a mis amigos, aunque estén muertos. Porque un día, lo que va a ir al frente de la marcha no son los huesos muertos y secos de quien alguna vez dejó un legado para mí por amor al pueblo. Un día, esos huesos tornarán a la vida. Nos abrazaremos y nos fundiremos en un abrazo profundo. Les recordaré cuánto los amé, y aun siendo Dios en los cielos, cuánto los extrañé sobre la tierra, porque me hacían falta, y quiero estar con ustedes eternamente. Apreciado amigo, en esta noche, sal a la marcha también. Únete a la llama de fuego, únete a la sombra, únete al legado de los huesos, únete al legado de los panes ácimos, únete al legado de los moldes o las artesas del pancito, únete al legado de los dinteles pintados con la sangre, únete a los burritos que Dios consagró para que no muriesen, únete a la misericordia de un Dios de la cotidianidad, de lo sencillo, que enseña a través de los elementos más básicos y extraordinarios que menos se nos ocurren. Un Dios de las ocurrencias de lo diario que dice, estoy aquí para amarte, estoy aquí para cambiar el transcurso de su vida, pero sobre todo, nunca se te olvide. José dio una profecía. Yahvé un día les visitará y cuando lo hagan, traigan con ustedes mis huesos. Yahvé un día volverá y cambiará el destino de todos nosotros porque tornará por segunda vez, pero ya no habrán huesos que levantar, sino hijos de Dios que resuciten para siempre. ¿Quieres estar allí? Acepte ese Yahvé del mundo antiguo y el Yahvé que sigue vivo en el mundo de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por ser tan bueno y misericordioso. Te pido en este momento que bendigas a nuestros amigos, que les guardes de todo mal y gracias por todo lo que nos das. Guíalos a que ellos quieran seguir este legado precioso que has dejado en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, viene una marcha increíble ahora y no te la puedes perder bajo ninguna circunstancia. Y es que la nube de fuego no solamente será la que esté allí guiándolos en esa circunstancia, sino que esta nube se pondrá en la retaguardia y los protegerá. El mar se abrirá y llegarán a las faldas del monte místico Sinaí, donde retumbará la voz de Yahvé. No te lo puedes perder, porque esta historia todavía tiene mucha tela para que le cortemos. Feliz noche.